Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este conversatorio del Festival Catalans que celebra este año 2020 su edición número 13. Es un festival coordinado por la Asociación Primario y comisariado por Javier Mosquera de la Vega. Es un festival que se propone llevar la cultura a los barrios. Pues viene trabajando durante estos años en municipios del sur como Getafe, Fuenlabrada, también en barrios de la periferia de Madrid como Carabanchel o San Fernando de Henares, algunos espacios más periféricos todavía como Torres de la Alameda. Y un poco el propósito de hacer esto es precisamente garantizar el derecho a la cultura, hacerla accesible y, bueno, trabajar en el desarrollo de nuevos públicos y llevar la danza contemporánea a un diálogo con otras disciplinas, porque es un festival interdisciplinar en el que también hay muestras de fotografía, de artes plásticas, proyectos editoriales, de revistas, y sobre todo trabajar en espacios no convencionales, un poco salir de las cajas negras y descentralizar la cultura. Y alineado con esos objetivos del proyecto del Festival Catalán, hoy vamos a hablar con Samuel Retortillo y con Luciana Croato, que bueno, son artistas, ahora ellos mismos se van a poder presentar y vamos a hablar sobre sus últimos proyectos que están desarrollando en el territorio, en espacios rurales de La Rioja. Y bueno, pues comenzamos hablando un poquito de vosotros, ¿os presentáis? Hola. Hola. Pues bueno, lo primero un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias Alfredo y gracias a Gatadance, Javi. Y bueno, pues vamos a presentarnos, que siempre es un poco raro eso, pero bueno, yo soy bailarín, nací en La Rioja, soy coreógrafo desde hace unos 7-8 años, que mi faceta como intérprete se salió un poquito fuera del escenario. Llevo también desde hace unos años un trabajo de producción y de curaduría con diferentes festivales y organizaciones, como puede ser Festival Fiber o Festival Margen, con quien comparto con Luciana la dirección artística, y últimamente ha sido la Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento, que comparto con Eduardo Bonito, la codirección artística. Y bueno, no sé, pasemos a Luciana. Bueno, y yo soy Luciana, como también bailarina, coreógrafa, investigadora, un poco gestora, un poco de todo, trabajando en producción, un poco como todos los bailarines de nuestro tiempo, que hacemos un poco de todo y vamos aprendiendo a medida que las cosas nos van pidiendo no hacernos cargo. Y bueno, aparte también hacemos parte del colectivo Artistas Inflamables, que lo fundamos hace 8 años, junto a Miguel Borges, actor portugués, y ya llevamos 8 años en este colectivo, que principalmente es de investigación en artes escénicas, en su amplio teatro físico, danza, de todo, nuevas formas, propuestas de todo tipo. Así que bueno. Y bueno, la trayectoria como de ambos es muy internacional, muy consolidada. Habéis trabajado con los coreógrafos fetiches de cualquier espectador de artes escénicas, pues desde Maurice Bellá, Rudi Horta, la compañía de Pina Bausch. O sea, entre los dos, la verdad es que la trayectoria está muy consolidada y sorprende ahora ver que el entorno que asoma detrás de vosotros pues es poco habitual, ¿no? En una entrevista a los bailarines de este recorrido. ¿Desde dónde nos habláis? Bueno, estamos aquí en la frontera entre La Rioja y Soria, en una aldea de lo que se llama la España vaciada, en la que hay más o menos 3 habitantes que residen más o menos casi siempre. Estamos hablando de un pastor, de un agricultor, bueno,
y estamos en el Villar de Enciso. Y bueno, estamos aquí recién mudados hace, ¿cuánto? Unos meses ya. Y bueno, aquí estamos, en zona rural. Zona rural con Total. apenas servicios mínimos, no hay un autobús de línea que llegue. No hay Tres, nada, no hay nada. tres No habitantes, tenemos, ¿no? no tenemos tiendas, no tenemos supermercados, no tenemos autobuses, Farmacias, nada. farmacias, médico, nada, 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 nada. Reciclaje, tampoco. Reciclaje tampoco. Vamos, que lo que sí, mucha naturaleza, eso sí. Sí. ¿Y qué vínculos teníais con este territorio? ¿Por qué decidís Villar de Enciso? Bueno, mis abuelos, mi abuelo concretamente, nació y tenemos la casa de la familia en el pueblo. Bueno, el Villar es una aldea que pertenece a un pueblo que se llama Enciso, de ahí el Villar de Enciso, y está a 3 kilómetros de aquí. Entonces, bueno, yo desde que era pequeño, toda mi infancia, los veranos eran los veranos aquí en el pueblo, tanto en el pueblo Enciso como en el Villar, en donde tenían mis padres amigos que estaban viviendo. En aquella época había un poquito más de gente. Ha sido un pueblo que ha sufrido variaciones, una aldea que ha sufrido variaciones en la población. Y entonces digamos que el vínculo emocional pues es pueblo de niñez, ¿no? En este caso mío, y ahora ya de adopción de Luciana. Bueno, para mí es un poquito diferente porque soy argentina. Yo este año cumplí 20 años de estar en Europa. Me he venido sola a los 14 años para bailar, porque bueno, justamente hablamos de descentralización. Imagínate Latinoamérica, Argentina, para acceder a más estilos y a conocer el mundo de la danza es muy frecuente tener que cambiar de país. Entonces ya se cumplían 20 años de estar aquí. Samuel cumple 40 años este año y 20 años como bailarín. Y nos hemos encontrado aquí en Enciso por el confinamiento, y al salir del confinamiento hicimos este camino de Enciso al Villar, que son 3 kilómetros preciosos en medio de las montañas, en el que nos fuimos caminando como desesperados en la fase 1, creo que fue, y nos encontramos en la aldea. Él se encontró con la infancia y yo también de alguna manera, porque yo salgo de Argentina, pero no de Buenos Aires, sino de un pueblo en el campo, y fue muy, muy pertinente después del confinamiento, ya que me hizo darme cuenta que yo empecé a bailar no por estar en una barra de ballet y aprender a hacer tendu, sino por todo la naturaleza en sí. Yo jugaba con las sombras, con la luz, con el viento, con los animales, la observación de la naturaleza, y todo esto me hizo volver otra vez al inicio de otra forma, ¿no? Porque siempre creo que volvemos a empezar, pero como hemos cambiado y tenemos experiencia, ya no es la misma sensación de cuando eres pequeño, sino que a veces es mejor y en otros puntos sorprendentemente peor. Así mismo que crecemos como a nivel profesional, también perdemos esos pequeños matices de por qué bailamos, de qué es lo que nos movía, ¿no? La sorpresa, la ingenuidad, ¿no? Hay cosas que se van quedando en el camino. Sí. Y en este proceso que habéis vivido de retorno, de alguna manera ha sido acelerado por la situación de la pandemia y la poca sostenibilidad de la vida, bueno, diría casi la imposibilidad de la vida en las ciudades, ¿no? En un estado de pandemia para unos trabajadores culturales, con los teatros cerrados, con un sector que ya era muy precario, viviendo una crisis de trabajo enorme, y eso ha acelerado el hecho de que vosotros hagáis esta transición. ¿Es algo que ya veníais pensando? ¿Os ha presentado como una posibilidad nueva a través de esta circunstancia? Hombre, a ver, el confinamiento o sea, lo pasamos en Enciso, ¿no? Y esto vino por una causalidad que decía Luciana el otro día. La semana de antes del confinamiento, allá en marzo, yo estaba en un encuentro estaba haciendo un máster el año pasado de Reina Sofía, y
y Universidad de Castilla-La Mancha, y tenía un encuentro entre 2 másteres ¿en dónde? Que no me sale. Cuenca. En Cuenca, en Cuenca existe también. Y bueno, después teníamos una semana, digamos, libre, yo no tenía clases, Luciana estaba esperando para irse a Rusia, tenía un trabajo, unos workshops que tenía que dar, y bueno, cambió en La Rioja gobierno, entró una nueva directora general de Cultura, teníamos pendiente una cita para hablar un poco de algunos proyectos que veníamos desarrollando ya en la región, y decidimos venirnos como unos días así al pueblo, a Enciso, a estar, entre comillas, de mini vacaciones rurales, que vinimos con lo opuesto casi, para estar 4 días, nos quedamos 8 meses, cerró España, entonces nos quedamos en el pueblo, en Enciso, ¿no? Con lo cual, bueno, el estar aquí fue en gran parte ocasionado por el confinamiento. Después aceleró todo, obviamente, el estar aquí en el territorio, el empezar a día a día darnos cuenta un poco de lo que quedaba atrás en Madrid, de cómo volver a Madrid, de qué esfuerzo habría que hacer para recuperar lo parado. En caso igual era una vía más pertinente o más inspiradora el comenzar una aventura nueva, ayudándonos un poco de esta energía ¿no? que se estaba proponiendo sin que nosotros hayamos causado la pandemia ni el confinamiento, pero un poco aprovechar la fuerza de las circunstancias. Entonces yo creo que sí que ha acelerado bastante el proceso. Sí, también fue un poquito una mezcla. Bueno, yo por ejemplo llegué a España en el 2008, de Suiza. Una gran diferencia que yo en esos años no tenía ningún tipo de conciencia, aparte que era una bailarina de los privilegiados que trabajamos o privilegiadas que trabajamos en compañía, de lo cual siempre tienes espectáculos, clases, fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Sueldo. Me mudé aquí en 2008, vino la crisis, cerró la compañía, volvió a abrir, bla, bla, bla. Terminé siendo freelance, conociendo a Samuel, y ahí me empecé un poquito a ver obligada a meterme en terrenos que a mí no me interesaban en absoluto, que era la producción, la gestión cultural, el desarrollar pensamiento más allá de la interpretación y de la búsqueda artística, básicamente. Y bueno, y fue un poquito durante el confinamiento, ya llevamos años pensando y buscando formas de intentar abrir y ayudar y ver cómo hacer redes de artistas y que nos podamos encontrar justamente con estas dificultades para poder llevarlas juntos o juntas. Y durante, claro, el confinamiento, Samuel está haciendo hace ya bastantes años con un grupo de gente muy increíble, Fluxonomía, 4D, y yo siempre en casa, obligada, ¿no? Escuchando las reuniones y todos estos pensamientos que tenían entre ellos, ya veníamos desarrollando un poco el concepto de cuál sería un futuro deseable, sin ninguna limitación de decir, ay, pero esto no es posible, sino de desarrollarlo. Así que todos los días del confinamiento, aparte de las clases online y de todas las miles de cosas que uno buscaba en casa para hacer, teníamos estas reuniones entre los dos donde decíamos cuál sería el futuro deseable tanto primero para nosotros, para empezar desde una necesidad personal, y qué podríamos hacer para nutrirnos, pero también nutrir a lo que realmente nos importa, que es el mundo de la cultura, y no solamente la cultura como toda la sociedad, sino los creadores y los artistas, que lo sentimos en un mundo muy vulnerable y muy castigado, ¿no? Y antes de avanzar hacia esas visiones de un futuro sostenible y deseable, echando la vista un poco atrás, vosotros aterrizáis en esta comunidad, en La Rioja, pero ya veníais haciendo trabajo, o sea, el acelerón que ha supuesto la pandemia, digamos como que no estaba en un terreno totalmente nuevo, sino que ya venís haciendo vinculaciones y lazos y programando y llevando un poco la danza contemporánea a esta comunidad autónoma, ¿verdad? Porque iniciasteis FIBER, el Festival Internacional de Videodanza, en el año 2012,
habéis sido los fundadores y directores artísticos del Festival Margen en Logroño. Entonces, contadnos un poco cuáles son los antecedentes de todo esto que estáis viviendo ahora. A ver, cuando yo me fui de la Compañía Nacional de Portugal en 2008 y empecé a trabajar como freelance. Entonces me mudé de domicilio, digamos que salí de Lisboa y me vine a España sin un domicilio fijo, sino bueno, un poco viajando entre los proyectos, ¿no? He dicho 2008, perdón, 2012, perdón. Cuando volví a casa, volví a Logroño, que yo siempre que volvía pues era pues las citas tipo Navidades o verano, a ver a la familia, a los padres y tal. Para mí era un sitio muy bueno en el sentido de que no hubiese nada de danza, porque mis amigos me preguntaban una sola vez qué tal los bailes. Les decía que muy bien y me dejaban tranquilo, ¿no? Entonces era un descanso mental perfecto, porque no tenía, digamos que vivía otra realidad. Claro, cuando ya volví de alguna manera a establecerme en España como base, ahí sí que pude ver la falta de apoyo y la falta de estructuras que había en esta región, en La Rioja, de la cual yo me tuve que ir a los 16 años por esa misma falta, ¿no? de estructuras, de apoyo, de conciencia. Entonces, bueno, empecé un poquito a, no sé, la querencia que se dice un poco a la tierra, intenté ver cómo podía ayudar. Quizás nunca he bailado en La Rioja, la verdad es que ha sido un poco, igual en España eso se pasa, ¿no? Pero no he bailado, pero no pensé que bailar en casa fuese la mejor manera de ayudar, aunque sí muy inspiradora y muy emocionante, pero creí que era mejor empezar a generar espacios de creación, de encuentro, de difusión, para que otros artistas pudiesen tener quizás un camino sin tener que tener esa necesidad obligatoria de salir de la región, sino poder ser una opción. La primera acción que propuse fueron contenedores de arte, fue un festival dentro de un festival que proponía, pues fueron 75 espectáculos de diferentes artistas dentro de contenedores marítimos. Esto fue en el 2012 también, ¿no? Y bueno, era una crítica muy grande precisamente a la realidad que teníamos, en este caso a las escénicas específicamente, o particularmente la danza, pero abierto a todo el lenguaje de movimiento, en el que nos teníamos que encontrar en un contenedor de 2 metros de 2,5 metros por 6 metros, porque no tenemos en La Rioja ni en Logroño espacios de trabajo o de creación fuera el gran teatro de la ciudad, que es de un acceso muy difícil a compañías que quizás no tengan un premio, que estén en un circuito, digamos, de catálogo, ¿no? Entonces, de ahí vino Fiverr, que fue parte también del festival actual. De ahí ya conocí a Luciana a través de contenedores y empezamos a ver un poquito que nunca había habido en La Rioja un festival de danza contemporánea. Nunca había habido una compañía de danza contemporánea, es decir, teníamos un camino en el que no se había pisado. Eso fue muy excitante de alguna manera, ¿no? Porque sientes como que estás, bueno, pues adentrándote en un terreno en el que sí que realmente puedes soñar con el primer amor y vivirlo, porque realmente era la primera vez que esto pasaba. Y el Festival Margen fue un festival que sacó la danza ya teníamos una pequeña declaración de intenciones, a naturaleza urbana. Habitamos los parques y los habitamos de una manera ya, digamos, con una conciencia de respeto, de cuidado, de restauración, de contacto directo con el césped, con los árboles. Entonces, duró 3 años, tuvimos un apoyo muy pequeño, institucional, por parte del ayuntamiento. También es verdad que fue el único apoyo que tuvimos, con lo cual también se agradece, pero totalmente innecesario, ¿cómo se dice? Insuficiente, ¿no? Eso, Para el coste que tiene un correcto, festival, que hay mucho correcto. trabajo detrás, trabajo de programación, compañías, cachés, y muchas veces no tienen como la entidad que merecen. El Sí, propio sí. nombre de Festival Margen ya, como decías, es un statement, porque imagino que Margen hace referencia a la orilla del río, el margen Del del río río Ebro. que vertebra toda la fisonomía de la ciudad, pero también Margen habla pues de esta periferia cultural de la que hablábamos, ¿no? De esta necesidad, como tú dices, como artista, de haber tenido que salir a trabajar fuera. Luciana también desde un pueblo argentino con la misma sensación, y el propio nombre de Festival Margen ya apela un poco a eso, ¿no?
Y con todo ese contexto en el que estabais trabajando, iniciando esas primeras veces para ese territorio con la danza contemporánea, ahora, en tiempo presente, llegáis allí, os sentáis y estáis desarrollando un mosaico de iniciativas que están de alguna forma vinculadas entre sí, pero también con idiosincrasia propia cada proyecto. Y entonces me gustaría preguntaros en concreto por los proyectos que estáis ahora poniendo en marcha. El primero de ellos es CAIN, ¿no? El Centro de Artistas Inflamables, trasladar de manera oficial la sede de vuestra compañía a este espacio que estamos viendo y nos estamos muriendo de las ganas de visitarlo y de saber qué va a ir Venid. ocurriendo ahí. Y también vinculado a ese espacio tenéis el proyecto Silver, ¿verdad? Que es un espacio de creación, investigación y residencias de Villar del Ciso. ¿Hablas tú de Caín y de lo que hemos hecho? Hablo yo de, perdón, una arañita. Son vecinos. Sí, a ver, de artistas inflamables. Bueno, como te comentábamos, hemos caído aquí y lo primero que sentimos, tanto Samuel como yo, nos pusimos directamente a labrar la tierra y a trabajar, porque aquí hay muchísimo trabajo siendo bailarines. No nos ha costado tanto, porque ya tenemos un compromiso con el trabajo físico y también una gestión de lo que es el trabajo con el cuerpo, que creo que realmente podríamos trabajar todos en zonas rurales y no tener más o menos los mismos dolores diferentes, ¿no? Pero que los tenemos como bailarines. Y a medida que, bueno, que íbamos trabajando con el cuerpo y todo esto, pues nos hemos dado cuenta que nos iban haciendo preguntas, inquietudes, sensaciones, por ahí algún momento salía alguna cosa filosófica de decir aquí no estoy buscando nada, me estoy encontrando a mí misma, qué maravilla, otro día qué asco de haberme encontrado a mí misma, el silencio me agobia, los bichos y bueno, todas estas cosas nos hizo pensar que bueno, que obviamente había que abrir un centro de residencias artísticas y de investigación y de creación para artistas de todo tipo, en relación sobre todo con el pueblo, con la memoria del pueblo, porque aquí también se relaciona mucho uno con la gente del pueblo, aprendes de ellos y tú, bueno, es una relación, ¿no? Entre todo esto es tan amplio que dijimos, lo primero será hacer una investigación nuestra y a ver qué es lo que sale. Tanto artistas inflamables siempre hemos trabajado en grupo, sin una dirección, que es una cosa muy anárquica y muy loca, porque obviamente nos escapamos de los formatos del mercado, porque si queremos sacar algo de mercado es muy fácil que lo dirija yo, que soy muy sargenta, o él, y salga algo con unas expectativas específicas y vender una obra, y esto era más ir a la deriva y perdernos y ver también cuáles son las nuevas posibilidades, y al mismo tiempo estamos teniendo también una investigación separada. Tanto Samuel está haciendo su investigación en cosas que a él le inquietan mucho más que a mí, y yo tengo la mía. Entonces, bueno, la primera es nuestra residencia, ¿no? Y tenemos la labor de invitar a artistas y creadores, tanto que vengan de la danza, medio ambiente, patrimonio, de todo tipo de artes, a que vengan a hacer residencia con nuestra rebeldía de artistas inflamables, que es sin convocatoria, porque no queremos, queremos que la gente quiera acercarse por una necesidad personal y no por me conviene ir o vamos, queremos que sea atractivo. Claro, y además es compartir un poco como las motivaciones que a vosotras también os llevaron a estar allí, ¿no? Y abrir ese proceso de investigación que estáis teniendo sobre esas nuevas formas de relación,
nuevos ritmos de producción, nuevas maneras, ¿no? Como hablabas, fuera de la jerarquía habitual de un trabajo con una dirección fotográfica o incluso de la producción en sí, de obras de arte, ¿no? Entendiendo como el arte como un productor de resultados que luego tiene que distribuirse en una suerte de contexto neoliberal en el que las piezas de arte son como una mercancía, ¿no? Entonces, encontrar nuevas maneras de relación, nuevos ritmos, un proceso de investigación más dilatado y que parte de esa motivación que no es tanto situar el centro de residencias en la cartografía de espacios de residencia, sino verdaderamente partir de un proceso que requiera de una apertura a esas nuevas relaciones con estos contextos, ¿no? Y dentro de ese centro de residencias, ¿habéis tenido ya ocasión de compartir con alguna primera compañía el espacio? Sí, empezamos en junio, julio, empezamos un poquito a plantear con los vecinos del pueblo y de la aldea de Encís y del Villar alguna serie de acciones que pudiesen visibilizar y explicar de alguna manera a los vecinos y también a las personas de los pueblos de alrededor un poquito qué es lo que estábamos haciendo. Tanto a nivel grupo como artistas inflamables y el trabajo que estábamos haciendo en la huerta, en el jardín, en el acondicionamiento de algunas partes del pueblo, que después hablamos, como de los artistas que estábamos invitando para que acompañasen este nacimiento, ¿no? Bueno, que en realidad se han acercado solos, porque en cuanto compartimos lo que estábamos haciendo por redes sociales, que es algo que es las contradicciones, ¿no? Un poco de estar todavía, bueno, ahí, que es muy difícil salir de todo, ¿no? Como los mismos bailarines y artistas nos escribieron y nos dijeron, ay, nos podemos pasar, que nos interesaría estar unos días ahí. Y siempre poniendo un poquito de decir, bueno, podéis venir, pero es una colaboración también y tenéis que colaborar no con nosotros, ni con vosotros, ni con lo que vosotros estáis haciendo, sino también con la aldea y con las personas que viven allí. Bien, entonces hicimos igual esto, ¿no? Generamos un estival, que lo llamamos, en vez de festival, fue un estival en verano, haciendo un poco de coña con Veranos de la Villa. Pues nosotros hicimos el Veranos del Villar, que es la versión low cost y rural del festival madrileño, ¿no? Entonces se presentaron en un fin de semana una apertura de procesos en la que estuvieron María y Jainer. Sí, fueron nuestros primeros compañeros, María Riojana, y ya las conocíamos ya que habían trabajado en algunos laboratorios de Fiber Lab. Jainer había estado en enero también haciendo un trabajo con nosotros en Logroño durante Fiber. Entonces ellos tenían una pieza que estrenaban en Trayectos en agosto, fueron los primeros, vinieron durante una semana y estuvieron montando la obra, creando y ayudando muchísimo en la labor que estábamos haciendo en ese momento de reconstrucción sobre todo de disposición de la huerta y del jardín para poder presentar actividades, ¿no? En este fin de semana de Veranos del Villar, ellos bailaron un poquito de la pieza que estaban preparando. Tuvimos una presentación de un libro sobre la memoria viva de la aldea, que se escribió por uno de los vecinos, Juan Carlos, que es también compañero dentro de la organización de toda esta aventura. Fundamental, él es fundamental. Sí. Él se ocupa, es nuestro maestro jardinero y hortelano. Él y su padre llevan toda la vida haciendo esto y es increíble, ¿no? La sabiduría y la sensibilidad que tienen, que se presentó, digamos, haciendo una inauguración de una de las acciones que se ha hecho, que es una biblioteca pública y un cineclub en la aldea, en la que los propios vecinos son los activadores cada vez que hay una fecha señalada, ¿no? En la que podemos compartir con las personas, digamos, los procesos, pues se incorpora un libro, se incorpora una película y se va haciendo este espacio comunitario. Fue muy bien, claro, con todo el tema del COVID, etcétera, etcétera, con todas las limitaciones que eso conllevaba. Quizás el espacio
relacional, que es lo que más nos interesaba, se vio bastante más limitado por número de personas, por movilidad, etcétera, pero fue todo muy bonito, muy emocionante, y el pueblo entero pues se abrazó la iniciativa. Entonces, a partir de ese momento han empezado a venir otras compañeras y compañeros, por citar, por ejemplo, nuestro compañero que hace parte de Artistas Inflamables, invitado para la pieza Orgía Extra Específica, Ulises Vargas, mexicano, estuvo también aquí una semana, preparamos esta obra desde Artistas Inflamables, que fue parte de un festival que se llamaba Electro Garden Queer Party, un poco largo, que bueno, hackeábamos una web porno de diferentes artistas a nivel internacional. Aquí en España, pues quizás el músico Rodrigo Cuevas puede ser conocido por las personas que nos están viendo. Hizo parte y bueno, era una obra que se desarrollaba en la montaña, de una obra coreográfica paisajista, y fue hecha íntegramente, creada íntegramente aquí en el espacio del Centro Coreográfico del Villar, un poco acompañando esa inauguración con Jainer y María, ¿no? Entonces, sí, fue un poquito también inspirada dentro del pensamiento que teníamos del ser humano como parte de la naturaleza y no como... el ser humano y la naturaleza. Lo principal es el ser humano, ¿no? El cuerpo como una parte de un paisaje tan gigante y tan maravilloso dentro de lo micro. Siempre estamos en esto, estamos trabajando desde lo micro, no desde lo macro, y no desde una posición reactiva, sino desde una posición activa. Esos son los valores principales de todo esto. También con nuevos referentes que quizás años atrás no los teníamos no los teníamos, digamos, en la línea a la hora de abordar una creación artística, coreográfica, por el propio contexto en el que nos movíamos, y ahora sí podemos. Caso de Joaquín Araujo, naturalista, en el que, bueno, por ejemplo, el verbo lentear, que le explica, o las formas que tiene de trabajar sobre o de explicar conceptos como lo extra específico, sí que en este contexto, en este marco, nosotros los podemos incorporar naturalmente, sin ningún tipo de esfuerzo por encajarlos a las creaciones, mientras que igual en un espacio de ensayo, en una ciudad, dentro de un contexto de una obra coreográfica para presentarse por los teatros, ya tiene que irse más a lo filosófico, pero mucho menos a lo práctico, ¿no? Entonces, sí, a lo real, han ¿no? cambiado mucho las fuentes de inspiración y los referentes. Es como dice Joaquín Araujo, el lentear no es ir lento, sino es darle tiempo al tiempo. Y en las creaciones en general, no vamos a decir artísticas, en las creaciones, cuando estás en contacto con la naturaleza todos los días y pasando los días y puedes realmente observar, la naturaleza nunca está apurada ni impone un tiempo para que las hojas caigan. Ay, van a caer mañana todas juntas, porque es que tengo el estreno pasado mañana y los árboles tienen que estar con las hojas caídas. Esto no sucede así, porque el tiempo de que caigan cada hoja y todo lo que va sucediendo en medio son lo que hace que realmente la creación exista en el proceso. Sí, es un proceso continuo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, nos interesa mucho Joaquín Araujo, porque entra dentro de un plano también político en el que él dice, claro, somos esclavos, el sistema nos ha esclavizado a través de decir, no hay tiempo. No tienes tiempo, tienes que acabar un trabajo. El tiempo es oro, cuando decía él, es todo menos oro, ¿no? Es como tengo que empezar una nueva cosa. Acabo una pieza, estreno, tengo un gran éxito, tengo la depresión después de los estrenos, que es como parir, lo sabemos todos, pero a los 3, 4 días ya estoy empezando la segunda creación, no porque tenga realmente una necesidad de crearla, muchas veces es porque tengo que crear para recibir una subvención o para vivir, vamos, que sea como sea, el dinero, el mercado nos esclaviza a nivel artístico. Y claro, eso nos parece que ahora puede ser muy pertinente después de lo que estamos viviendo con la pandemia, de que los artistas podamos aprovechar
esto para poder aprender y tal vez encontrar, no sé si nuevas formas, porque no creo en lo nuevo, pero de otra manera, de hacer las cosas realmente de otra manera para que nos sirva realmente para unirnos, para entender, para, bueno, para crear en sí, de otra manera, ¿no? En la pieza a la que hacéis referencia, orgía extra específica, yo creo que todos esos parámetros se ven muy claros, si me permitís el comentario, porque hay como una especie de relación de jerarquía horizontal, ¿no? Entre el ser humano y el medio. O sea, como decía Luciana y estabais comentando ambos, como hacer parte de ese paisaje sin ser como la pieza central. Además, permite ver un poco la deriva que está tomando el trabajo en el contexto específico de vuestro trabajo como creadores, ¿no? Bueno, también ha sido yo hablo personalmente, es la primera vez que trabajaba, he bailado muchas veces al aire libre, pero no es lo mismo. También he bailado en la calle y con espectáculos pensados para calle, tampoco es lo mismo. Lo que te encuentras bailando en la mitad de la naturaleza, sin un público, entre comillas, de personas que vienen a verte en un formato festival, encuentro, esto fue rodado en mitad de la naturaleza y claro, la relación con el público, en este caso fue online, pero pasaba a un segundo, tercer, cuarto nivel, o sea, estábamos hablando de otro tipo de planteo, ¿no? Y bueno, para mí fue muy enriquecedor. No tanto el resultado, vamos a decir, de obra, que, bueno, a unas personas les llegará más, a otras menos, no es el punto, pero sí como el hecho de decir, bueno, tengo 40 años, soy bailarín y estoy en un escenario. Pero sería raro explicarlo, que estoy en pelotas en una montaña rodando. Quizás no para las personas esto es algo que nos importa mucho, es que también el cómo explicamos lo que es la danza contemporánea en un contexto en donde la danza contemporánea es completamente desconocida, ya en general la danza y la danza contemporánea pues igual más, cómo nos relacionamos, cómo se explica ese relato de lo que estamos haciendo, ¿no? A los vecinos y a las vecinas. Les pareció normalísimo. Que nos fuésemos a una ladera en la que rodábamos, sintiendo el aire, les pareció algo normal, nadie dijo como, uy, qué piraos. No, al revés. Igual les explicamos lo que hacemos en un escenario, en la última creación que hicimos en Golfis o en otra pieza, y ahí ya les choca, pero la relación que tienen con la naturaleza es un espacio común, es un espacio de uso, de disfrute, es un espacio de aprendizaje, pero al mismo tiempo es un espacio también donde te puedes empoderar y aportar, ¿no? Tu personalidad, ¿no? Entonces, el hecho de poder crear siendo naturaleza, haciendo parte de la naturaleza, sobrepasa el actuar en la naturaleza. Y esto es algo que yo quizás sea uno de los valores, de las potencias que estoy encontrando a la diferencia de hacer un festival, venir y hacer un festival una vez al año, 2 veces al año, lo que sea, en un pueblo, que venir a vivir y empezar a sentir el pulso y el diálogo con la naturaleza de día a día. Claro. Sí, a veces nos pasa, yo creo que evaluamos las situaciones desde una mirada que ya está configurada en torno al paisaje urbano, a la arquitectura de la ciudad. Entonces, pensamos incluso en estos proyectos como los que estáis desarrollando ahora vosotras allí, como la posibilidad de acceder a nuevos públicos, como que son personas que a lo mejor van a tener dificultades para comprender y que verdaderamente cuando llegas allí hay cosas que entienden muy bien y otras cosas que para nosotros están muy naturalizadas, como una creación escénica en la que ocurren, bueno, pues ciertas cosas que leemos pues con toda nuestra tradición y toda nuestra mirada heredada que a veces no nos hacemos conscientes de ella, ¿no? Y acudir a estos nuevos espacios es encontrarte con esos nuevos públicos, pero sobre todo, más que el nuevo paisaje, son los nuevos ojos con los que estáis aprendiendo a mirar también vuestra praxis como artistas. Sí, también a nivel técnico, ¿no? A nivel movimiento.
siempre estamos más acostumbrados, los bailarines, a repetir muchas veces, a hacer una búsqueda en un espacio cerrado, en el cual estamos introspectivos, y es un poquito raro porque aquí, que tendría que ser más fácil, esto para un bailarín, que se supone que la danza es algo que debería ser natural, estar en la naturaleza es más difícil, se te hace más complicado las sensaciones, la concentración, el qué pasa, la distancia, también es un tema pertinente ahora mismo, la distancia de un espacio tan abierto, también el tema de esa parte de trabajar para la caja negra, ¿no? De la escenografía, de la iluminación, de que aquí te tienes que encontrar el espacio natural, hacerlo tuyo, adaptarte a él, y muy rápidamente, técnicamente, también el movimiento cambia, no es igual, te repercute directamente, te atraviesa, ¿no? Estas son como las primeras observaciones que vamos teniendo poquito a poco y sin saber muy bien, y también es lo que estamos haciendo cuando la gente se va de las residencias, también tener como conversaciones entre nosotros de ver qué es lo que le sucede a los demás, para ir estudiando, ¿no? Todo esta nueva posibilidad que puede ser muy importante ahora, en este tiempo que estamos viviendo todos. Pues sí, desde luego. Yo creo que es una fortuna poder escucharos, compartir estas primeras reflexiones después de estos meses en los que habéis profundizado tanto en estas prácticas y en en esta propuesta de descentralizar y de fundar allí en el territorio de El Villar y de La Rioja todos estos proyectos. Es una suerte escuchar, como digo, vuestros primeros aprendizajes, vuestras primeras reflexiones, cómo habitáis esas pequeñas contradicciones. La verdad es que es una suerte. Esperamos poder seguir escuchando mucho sobre estos proyectos y que cuando haya pasado un tiempo y estéis ya experimentados en todo esto, podéis seguir compartiendo los aprendizajes que derivan de vuestro trabajo, porque es importante para la comunidad pues, que se puedan abrir los procesos de esta manera, ver la trastienda, ¿no? Más allá del resultado, como decía también Samuel con la pieza, como poder comunicar desde dónde se está haciendo todo esto y bueno, pues que hayáis participado en un conversatorio así para hablar de la intimidad de vuestros procesos de investigación como artistas y gestores culturales, pues es una suerte que tenemos que agradeceros mucho. Y bueno, el Festival Gata Dance continúa durante este mes de octubre en distintos espacios, en Zapadores, habrá más encuentros online con otros artistas para que también compartan sus perspectivas de vida en esta situación tan peculiar que estamos viviendo. Y bueno, os dejo la última palabra por si queréis decir algo que penséis que se ha quedado en el tintero o despediros. Yo sí que quería animar a las personas que puedan tener la oportunidad de dar un pasito hacia la descentralización, que lo hagan, que es un momento, yo creo que parece que clave, con un cambio de paradigma que estamos, de alguna manera, tendremos que adaptarnos o mejorar o aportar nuestra propia visión de ese cambio de paradigma. Es el momento de la acción, es el momento de hacer, es el momento de activar. Y creo que hay muchas personas que ya llevan muchos años haciendo trabajos y poniendo su vida en proyectos con este tipo de características. Hablábamos de Idoia Zabaleta con Azala. Desde hace mucho tiempo lleva dando oportunidades a que muchas personas puedan experimentar esta forma de vida que cada una de las personas después llevará con su personalidad y con sus circunstancias, pero que es un paso que parece de multipertenencia, que en muchos sitios, en muchos países, muchas personas, todas distintas entre nosotras, estamos teniendo esa intuición o ese deseo que sale, y ahora parece como un buen momento para tomar la valentía de
porque hay que ser también un poquito valiente, entre inconsciente y valiente, pero animamos a todas las personas porque sobre todo queremos ir a conocerlas también y aprender de todas las propuestas que vayan en estas direcciones. Y gracias a vosotros. Sí, yo quería agregar cortito, de decir, bueno, que lo que estamos haciendo nosotros es un cambio de vida bastante grande y que ya hemos recibido críticas, siempre nos gustan las críticas, ¿no? De ese punto de decir, y las ciudades, los teatros y esto que justamente ahora necesitamos apoyarlos mucho para... Y ustedes están ahí, entonces no es coherente que vayáis a bailar a Canal y luego estéis en la aldea. En este punto quiero decir que nosotros estamos aquí no es para quitar y poner en un sitio, para nada. Queremos que los teatros sigan estando, seguir bailando en las cajas negras, seguir estando en los estudios, y queremos agregar y expandir a las zonas rurales, a estar en contacto con la naturaleza, realmente como que todos los bailarines, artistas y creadores tengan la posibilidad de gestar sus proyectos en un medio más cercano a la naturaleza, que como dice Joaquín Araujo, naturaleza es salud, y ahora es uno de los conceptos más importantes para todos, ¿no? La salud. Entonces, bueno, que empecemos desde la cultura y el arte a trabajar desde una salud personal, de relación con los demás y en nuestros propios proyectos creativos, para llevar a los teatros y que sigan, que vamos a conseguir llenar los teatros, esperamos, pronto. Sí, precioso, precioso y pertinente mensaje de despedida. Salud personal, comunitaria y profesional, que la cultura también es segura. La cultura es segura, claro. Bueno, que sí. muchas gracias a los dos y nos vemos en los campos y en los teatros de la vida. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Besos.